El día anterior de clases hablábamos acerca del conocimiento y decíamos que el conocimiento es ese proceso a través del cual somos capaces de reflejar la realidad objetiva. Este proceso está integrado por diferentes etapas. En el caso del conocimiento hablamos de grados. Hablamos de un grado sensorial que nos permite conocer la apariencia del objeto y hablamos de un grado lógico que nos permite conocer la esencia. El primer grado lo captamos a través de nuestros sentidos, se da de manera inmediata. Eh, en él se integran sensaciones, percepciones y representaciones que nos permiten describir al fenómeno porque lo que conocemos es su apariencia. Cuando nosotros hablamos acerca de los grados del conocimiento, es importante comprender que partimos de un conocimiento sensorial, porque es a través de nuestros sentidos como captamos la realidad. Primero formamos sensaciones, que es ese impacto directo con la realidad, y luego formamos percepciones, que ya es una imagen global, donde agrupamos una serie de sensaciones, hasta llegar a las representaciones, donde somos capaces de reproducir en nuestra mente todos aquellos objetos que hemos percibido. Luego, en el grado lógico, que consiste en esa capacidad del ser humano de poder conocer la esencia del fenómeno, es decir, conocer lo interno. Eso nos permite explicarlo, porque ahí ya hablamos acerca de análisis, de inducción, deducción, comparación, generalización y toda una serie de funciones del pensamiento que nos van a llevar a analizar y a establecer el porqué de las cosas. Por ejemplo, lo que está sucediendo actualmente entre el problema entre Ucrania y Rusia. Sería bien fácil solo dejarnos bombardear por lo que dicen las redes sociales, por lo que dicen las noticias, porque a la larga transmiten lo que nos quieren decir. Actualmente vivimos en un sistema de desinformación donde los canales de comunicación, donde los medios, lo que hacen es manejar la información de acuerdo a determinados intereses. Y por ejemplo, ante este fenómeno de la guerra, nos lo plantean como una invasión de Rusia a Ucrania, pero realmente el trasfondo es un trasfondo económico. Ucrania representa el conducto por donde pasa el gas natural que Rusia distribuye a Alemania y a muchos países de Europa. El acabar con Ucrania significaría tener el pasaporte y dejar de pagar viaje por usar ese ducto. Entonces, sin embargo, vemos cómo es un problema no de ahora, es un problema de hace años entre ellos, pero que si nosotros no profundizamos en datos históricos, en comprender las razones y las causas, terminamos a veces jugando un partido o terminamos tomando parte sin entender el porqué. Entonces, el grado sensorial solo nos muestra los aspectos externos. Podemos describir las cosas. En el grado lógico, conocemos la esencia y el conocer la esencia nos permite explicar. Cuando hablamos acerca del grado sensorial, lo definimos como un conocimiento, como el reflejo de los aspectos externos del objeto, el conocer la apariencia del objeto. Dice que este conocimiento se forma de manera inmediata en nuestro contacto con la realidad a través de nuestros sentidos. Es por eso que se llama grado sensorial, porque es a través de los sentidos del hombre cómo constituimos las sensaciones, las percepciones y las representaciones. Cuando hablamos acerca de los componentes o de los elementos del grado sensorial, hablamos de sensaciones, percepciones y representaciones. Dice que la sensación es ese contacto del hombre con la realidad. Por ejemplo, cuando ustedes suben a un edificio muy alto y logran ver hacia el primer nivel o logran ver hacia la calle, ¿qué sienten? Los que logran subirse y ver, porque hay otros que solo la palabra altura nos da miedo.
como una fuerza que lo atrae a uno. Una ¿Será? fuerza, ¿qué más? Sensación de libertad. Libertad, Adrenalina, adrenalina, ¿qué más? nerviosismo. A mí me da vértigo. Nerviosismo, vértigo, miedo. Entonces, si se dan cuenta, cada uno de ustedes experimenta una sensación diferente. Cuando estamos frente a un objeto, cuando estamos frente a un fenómeno de la realidad, nuestro organismo manifiesta determinadas sensaciones, pero es el contacto inmediato. Ahora bien, todo esto viene a través de nuestros sentidos. Es el poder captar la realidad, pero la imagen que tenemos de las cosas es una imagen parcial. Yo recuerdo cuando estábamos de manera, bueno, yo estudié de manera presencial, no estudié en línea, y recuerdo que, por ejemplo, nosotros estábamos en el edificio S3 y nuestros compañeros de Derecho estudiaban en el S2. Y en uno de los días que nos tocó que irnos a examinar en día sábado, pues llegamos y la sorpresa que frente al S3, patrullas, ambulancia, eh, personas del Ministerio Público, había un cordón amarillo, incluso una persona tapado con una sábana blanca. Y entonces el llegar y ver esa escena, así como que qué pasó y a quién mataron y etcétera. Entonces, incluso los nervios, el miedo, el pensar incluso que si fue alguno de nuestros compañeros o algún trabajador. Entonces, si comienza uno a imaginarse un montón de cosas, y entonces esa fue la sensación. O sea, ¿a quién mataron? ¿Qué fue lo que pasó? Era estudiante, era vigilante, era trabajador, era vendedor, o sea, era un montón de cuestionamientos. Y entonces incluso aquello de que a qué horas uno levanta la sábana y uno se da cuenta que es alguien que es especial para uno. Pero todo eso fue una imagen parcial. Ya al acercarme, porque pues había que entrar al edificio, porque había que entrar al examen, y ¿y qué pasó? Ah, no pasó nada. Es que los compañeros de derecho que estudian criminología hacen una práctica donde, por ejemplo, pareciera que es la escena de un crimen y, por ejemplo, llegan los expertos, ellos levantan un acta para ver cuál es el procedimiento a seguir en una situación como esa, pero no pasó nada. Ahí es percepción. ¿Por qué? Ya vimos, ya nos acercamos, ya preguntamos, ya escuchamos, si es posible, hasta fuimos a tocar si es cierto que si está muerto o no está muerto, y etcétera. Entonces, ya se involucran una serie de sensaciones y entonces ahí ya hablamos acerca de una percepción. Ya tenemos una imagen global de lo que está pasando. Y nuestra representación es nuestra capacidad de poder reproducir en nuestra mente todo lo que hemos percibido. Por ejemplo, no estamos en este momento en la playa, pero si yo les digo, ya estamos en el verano, a pesar de que todavía se siente un poquito de frío, pero ya estamos en verano, ya se habla acerca de la Semana Santa, de las vacaciones, ya se siente el olor a puerto, y aunque no estemos frente al puerto, usted dirá, ay, una palmera, unos cocos, arena, playa, mar, ceviche, mariscos, etc. Y ustedes pensaron un montón de cosas. Y entonces, si están reflejándolo, eso es una representación. Es nuestra capacidad de poder reflejar en nuestra mente esas imágenes de los objetos que hemos percibido. Las representaciones también forman parte de un grado sensorial, porque podemos reproducir la imagen, pero explicar el por qué la imagen es así, no. O sea, simplemente es reproducir en nuestra mente lo que nosotros hemos experimentado, los objetos que hemos percibido. Y todo eso forma nuestro grado sensorial, un grado en el que las personas somos capaces de indicar, de describir, de decir cuáles son los componentes de un objeto, pero que no tenemos la capacidad de explicar. Ahora bien, nuestro segundo grado, llamado grado lógico, llamado grado racional, también se le dice grado de la ciencia, en él las personas somos capaces de explicar la esencia del fenómeno, porque conocemos lo interno. Por ejemplo, cuando se hablaba del tema de la guerra, la mayoría de guerras
Nos las venden como que son la defensa del mundo porque tuvieron que atacar a un país porque estaba produciendo armas nucleares, que tuvieron que atacar a un país porque no estaba respetando los derechos humanos de los demás, que atacaron a un país porque X y Y razón, pero nunca nos dicen la verdad. Cuando usted va a conocer las guerras y conoce sus causas y conoce cuáles son los problemas políticos, económicos, sociales que atraviesan esos países, se da cuenta que el trasfondo de toda guerra es un fondo económico. Por ejemplo, África, el país con mayor producción de diamantes en el mundo. Vemos en el caso de Arabia, los países de esta área, que son países ricos en la producción de petróleo. El problema con Siria, que no es tanto si Siria se deja de hacer, sino la ubicación geográfica que tiene Siria. Si este país, por ejemplo, fuera derrotado o se logra que pertenezca al país que lo está atacando, implicaría ya no pagar peaje para combustible. Es decir, en lugar de dar la vuelta que se hace más caro, o en lugar de atravesarlo y pagar por ese transporte en esa área, pues reduciría el costo. Lo mismo que está pasando con Ucrania y el manejo del gas natural. Entonces, pero para poderlas explicar las cosas, tenemos que conocer la esencia. Veamos lo que pasa en nuestro país. Por ejemplo, en el tema político. Los guatemaltecos hicimos una marcha, hicimos manifestaciones, sonamos cacerolas, porque estábamos cansados de la corrupción. Y se da el caso de la línea, y pues sacamos al presidente, a la vicepresidenta, y los guatemaltecos cansados de la corrupción, votamos por alguien que ni corrupto ni ladrón, pero nos salió el tiro por la culata, como decimos en el pueblo. Cansados de eso, la esperanza de que alguien profesional, de que un médico y etcétera, no analizamos que también era un asesino. Y pues ahí lo tenemos ahora el presidente. Y por lo visto, ya se está hablando de la siguiente elección. Ya se oyen los rumores de que Sandra se va a volver a inscribir. Y yo hasta podría asegurar que la van a dejar pasar a la segunda vuelta, y que en la segunda vuelta vuelven a manejar las cosas porque el voto anti-Sandra. Los guatemaltecos no queremos a Sandra Torres, pero no la llevan porque el que pongan de contienda de ella es el que va a ganar. Y nosotros como títeres, diciendo que somos nosotros quienes votamos por un presidente, diciendo que somos los que decimos que pasa en Guatemala, cuando realmente, cuando ustedes estudian cómo funciona la sociedad y se dan cuenta que esa base económica no existe por gusto, que esa base económica es la que determina la que pasa y deja de pasar en un país, cómo funciona el Estado, cómo funcionan los ministros, cómo funcionan las iglesias, cómo funcionan las escuelas. Toda esa superestructura depende de nuestra base económica. Y les decía a los guatemaltecos felices porque habíamos sacado a un presidente corrupto y no nos dimos cuenta que solo fuimos títeres del CACIF, porque a la larga, de no pagar impuestos, los que más se beneficiaron fueron las empresas. Pero para poder comprender todo ese tipo de telarañas que existen alrededor de una sociedad, hay que conocer la esencia y no quedarnos únicamente con los aspectos externos, porque esos son los fenómenos, lo que podemos ver. Lo que no se ve, lo interno es la esencia. Y para ello hay que escarbar, hay que analizar, hay que ver datos históricos, hay que ver cómo funciona la sociedad. El grado lógico nos permite explicar las cosas, porque profundizamos, pero no se alcanzan de manera inmediata, no se alcanza solo con ver las cosas. El grado lógico es un proceso mediato, donde utilizamos análisis, síntesis, inducciones, deducciones, donde generalizamos, donde hacemos comparaciones para poder llegar a establecer conclusiones, juicios, crear nuevos conceptos que nos permitan entender el fenómeno que estamos analizando. Entonces, el grado lógico representa el poder explicar las cosas porque lo que conocemos es la esencia del fenómeno. El grado lógico está compuesto por conceptos, por juicios y por razonamientos.
Los conceptos representan la integración de las características más importantes de un objeto. Cuando nosotros manejamos los conceptos, somos capaces de diferenciar los objetos de la realidad. Por ejemplo, si ustedes necesitan en este momento calentar su almuerzo, ¿ustedes utilizan la refrigeradora o utilizan la estufa? Estufa. Estufa. O el micro. El micro. El micro, la estufa, etcétera. O si no hay nada de eso, porque pues el polletón, ¿verdad? Juntar leña de fuego y hacer fuego. Y entonces vemos cómo ustedes saben diferenciar qué elemento usar porque es parte de los conceptos que ustedes manejan. El manejar conceptos es conocer los rasgos más importantes que tiene un objeto y eso nos da la capacidad de poderlos diferenciar. Cuando hablamos acerca de los juicios, decimos que un juicio es una capacidad que tenemos de afirmar o negar las cosas acerca de los objetos. Cuando, por ejemplo, nosotros decimos, ¿será que usted es tan amable de darme una carta de recomendación? Y usted dice, bueno, en la ciudad de Guatemala, a los tantos días, a quien interese por este medio hago de constar que conozco a fulanito de tal, quien se identifica con número de PI tanto desde hace 5, 10, 15, 20 años. Aparte de eso, yo manifiesto que esta persona es honrada, es responsable, es respetuosa, tiene valores y muchas capacidades para poder hacer su trabajo. Por lo que no tengo ningún inconveniente para recomendarla. Extendida en la ciudad de Guatemala a los 22 días del mes de febrero del 2022. Firma y etcétera. Esos son juicios. Para que usted afirme eso, es porque usted conoce a la persona. Entonces vemos cómo a mí me pasaron las últimas veces con respecto a las recomendaciones que a veces me llaman y entonces dice, mire, aquí fulano trajo una carta de recomendación suya. Y a veces me pasa que, pero mire, ¿y qué apellido, verdad? Y bajar libros, yo sí fui auxiliar o etcétera. Si yo digo, una carta de recomendación es un juicio. Entonces, ¿cómo usted hace un juicio de una persona? Porque la conoce. Cuando usted dice que en Guatemala hay un gobierno nefasto, cuando usted dice que en Guatemala hay demasiada corrupción, cuando usted dice que los guatemaltecos estamos cansados de la violencia, toda esa serie de juicios surgen porque usted maneja los conceptos y por lo tanto es capaz de relacionarlos, ya sea de manera afirmativa o negativa. Y por último, cuando hablamos acerca del razonamiento, nuestro razonamiento es la forma de pensamiento más completa. Representa esa capacidad que tenemos de poder generar un nuevo pensamiento, de poder generar una nueva idea, de poder obtener un nuevo conocimiento partiendo de verdades preestablecidas. ¿Qué quiero decir con ello? Usted en este momento está haciendo su plan de investigación. Cuando termine el plan de investigación, va a ir a la práctica, va a hacer su aplicación en el campo. Y luego va a venir el análisis de esos resultados de la investigación de campo y el presentar un informe. Usted iba a decir, bueno, después de haber realizado la práctica, etcétera, se logró demostrar la hipótesis, estableciendo que el precio de los combustibles, por ejemplo, está ligado de manera directa a los precios de la canasta básica. De tal manera que si los precios del combustible suben, también incrementarán los precios de la canasta básica. Punto y aparte. Usted está diciendo que la hipótesis se demostró. Llegó a una conclusión. Entonces, por lo tanto, las conclusiones, las inferencias son razonamientos. Es la capacidad que tenemos de generar un nuevo pensamiento. Ahora bien, ¿alguno de ustedes tiene alguna preparación técnica en algún oficio, por ejemplo, cultura de belleza, electricistas, mecánicos, carpinteros? ¿Sí o no? Voluntarios. Ahí Eunice. ¿Qué profesión? Pues yo estudié repostería el año pasado
Y hace 2 años estudié para maquillista. Maquillista, muy bien. Por ejemplo, en el caso de nuestra compañera sabe sobre cómo maquillarnos. La mayoría de personas, y en esas entro yo, por ejemplo, nos ponemos colores porque ahí están, o nos ponemos el maquillaje de determinada manera, un poquito de, mi papá decía de pasta, yo digo ya sea de base, una línea que se nos mire el delineador y ya. ¿Cuál es la manera correcta de maquillarnos, Eunice? Según el círculo cromático, de acuerdo a las tonalidades de piel. ¿Qué significa eso de círculo cromático? Como lo del círculo cromático lleva donde están todas las tonalidades de colores cálidos y colores fríos. Hay pieles que son neutras, hay pieles que son más amarillas y otras que son más rosáceas. Entonces, dependiendo del tipo de piel, así se escoge también los colores, según el círculo cromático de colores. O sea, y eso de fríos y de, ¿qué es el otro? Cálidos, dijo. Sí, fríos y cálidos. ¿Eso cómo es? O sea, depende del color de piel de uno. Sí, si las venas son verdes, por lo general la piel es como amarilla. Uh-huh. Ahí estamos todas viéndonos las venas. Ajá, Y y las venas son azules, la piel tiende a ser con rosácea. Rosácea. Ah, muy bien. Así como rosadita, no rosácea de salpullido o de acné, no, rosácea de que así como las personas que corren mucho cuando hay mucho calor y se ponen así como que rosaditas, esa es una piel rosácea. Rosácea. Muy bien. Y por ejemplo, si uno es morenito, 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 ¿cómo sabe que, si ni se le miran las venas a uno, cómo sabe qué color se aplica? Siempre tienen un subtono, pero eso es algo que un profesional tendría que decirle. De hecho, en una de las clases que yo recibí, nos dice que todas las personas que queremos maquillarnos tenemos que recibir como el asesoramiento de una persona profesional para que nos pueda indicar, porque si la base no es de un tono correcto, después a la hora de tomar fotos o cuando alguien los ve, pues el tono no es por lo general el mismo de su color de piel. Gracias, le agradezco mucho por el ejemplo y yo sé que después de la clase todos vamos a pedir su número de teléfono. Pero bien, ¿por qué el ejemplo? Nuestra compañera nos habló de técnicas, nos habló de un porqué, nos habló incluso de términos que no conocemos y que si la paleta de colores. Ella es experta en el tema. Entonces, por lo tanto, el conocimiento de ella es lógico. Es decir, incluso hasta maneja diferentes colores, maneja diferentes conceptos que para mí es primera vez que los escuché, incluso lo del tema de la piel. Entonces, vemos cómo en el caso de ella, da una explicación, maneja conceptos, nos puede dar juicios, nos puede dar razonamientos. Por ejemplo, ¿cómo que razonamiento? Ella explicaba incluso de que si el tono de la piel, si aplicamos una base que no es, a la hora de las fotos, como que, ay, ve, quedé muy amarilla o me miro rosada o me miro de cualquier otro color. Incluso el por qué a muchas personas no nos gusta el maquillaje, porque decimos, ay, no, es que cómo quedó, pero es por lo mismo. Si no utilizamos un proceso adecuado, el resultado no va a ser el que queremos. O a veces el hecho de maquillarse no se trata de verse con todos los colores en la cara, sino que se trata de un maquillaje. Por ejemplo, a mí me gusta lo natural. Entonces, sé que la técnica va a ser diferente y también va a depender del evento. Si alguien, por ejemplo, va a participar en un festival de fantasía, pues el maquillaje tiene que resaltar. Entonces, va a también depender de eso, incluso de las marcas, porque la importancia de la calidad del maquillaje. Porque incluso puede ser que el maquillaje sea barato y dice, pero es que todos los maquillajes son iguales. ¿Por qué la marca? Puede ser que de repente no va a dañar su piel, puede ser que tiene algún tipo de elemento para protegerla. Otros maquillajes que puede ser que usted la primera ya tiene alergia o de repente después de quitarse el maquillaje tiene como 50,000 barros en la cara. Entonces, todo ese tipo de situaciones, el experto nos los va a decir porque conoce la esencia del fenómeno. Entonces, he ahí la diferencia entre el conocimiento sensorial, donde solo conocemos la apariencia,
y el conocimiento lógico, que conoce la esencia y es capaz de explicarnos, ¿verdad? ¿Alguien más que nos quiera decir en qué tiene experiencia y ver otro más que quiera dar el número de teléfono para ir para contratar? Jonathan, ¿alguna experiencia? Yo pues estudié mecánica de motos, Lick. Ah, mecánica de motos. Yo creo que usted nos había platicado un poquito acerca de eso, ¿o no? No, nunca. No, nunca. Entonces es otro Jonathan. A ver, Jonathan, por ejemplo, ¿por qué se habla de las motos y algunas marcas que la gente recomienda no comprar? ¿Y por qué en las motos, digamos, si yo tengo una moto 2010, por ejemplo, si quiero conseguir repuestos, ¿será que puedo utilizar de los repuestos actuales o cambian mucho los modelos y va a haber un momento en que voy a tener que deshacerme de la moto porque no voy a conseguir repuestos? Sí, totalmente, Lick. Va a llegar un momento por ejemplo, las motos de ahora vienen muy desechables. Ya no vienen como las de antes y ya es muy difícil encontrar repuestos para las motos chinas. Por el simple hecho de que ya no, bueno, ya no vienen como antes, pues. Entonces, tenemos una gran variedad de motos, pero con pocos repuestos. Y las marcas que ahora están trabajando en las motos vienen muy desechables las motos. No están trabajando mucho repuesto como las de antes. Incluso podemos comparar una moto de antes. Por ejemplo, yo tengo una 2007 que es una Suzuki X100 y la moto todavía tiene repuestos, un montón de repuestos. Y comparamos una de ahora que es modelo reciente, por ejemplo, una Serpento, digámoslo, no estoy poniendo en mala marca, solo estoy dando una ¿Dame comparación. un ejemplo? Ajá. Por ejemplo, una Serpento, pero sin repuestos. Y es una moto más reciente. Y es una marca más reciente. Gracias, Jonathan. Yo también he escuchado, yo no sé si es igual con los vehículos, pero por ejemplo tiene que ver mucho el tipo de materiales con que se construye. Por ejemplo, en los carros de antes, a la hora de un overhaul y por ejemplo a la hora de hacerlo, el bloque del vehículo era de metal. Sin embargo, ahora muchos son de aluminio. Entonces, con un calentamiento y hasta ahí llegó, hay que hacer overhaul o hay que cuidar más de ese tipo de detalles. Antes, por ejemplo, los carritos, pues un overhaul y aguantaban. No sé si estoy equivocada o es nada más algo que he escuchado. No, sí está en la realidad. Bien, entonces, gracias Jonathan por su participación. Entonces, vemos cómo el experto nos va a dar una explicación. A veces, no es que no, los carros de ahora no sirvan, sí sirven, pero los materiales con los que están hechos no tienen la misma durabilidad y tampoco el concepto de mercadotecnia para los administradores no es un carro para toda la vida o no es un objeto para toda la vida. No, lo que buscamos es el consumismo, que la gente compre. O sea, con mercadotecnia esa es la técnica. Incluso la mercadotecnia es el arte de crear necesidades en los consumidores. ¿Usted tiene necesidad de ropa? Sí, pero que sea marca, eso lo hace la mercadotecnia. ¿Usted tiene necesidad de comunicarse? Sí, pero que su teléfono sea Samsung o sea, por ejemplo, que sea un iPhone, eso ya lo hace la mercadotecnia, porque a la larga usted lo que quiere es comunicarse. Ah, pero es que no es lo mismo, es que este tal. Sí, pero realmente usted, ¿para qué quiere el teléfono? De ahí tendría que partir. Pero ya al cambiarlo cada año o que a los 3 meses se siente que el teléfono ya no sirve, pues eso ya es pura mercadotecnia, igual que las computadoras. O sea, la gente, muchos buscamos lo básico, lo que realmente nos sirve, y otros van a ir por algo más. Y es ahí donde la mercadotecnia también maneja el tema de las sensaciones. Especialmente este tema de sensaciones, percepciones y representaciones son utilizados mucho en el tema de mercadotecnia como neuromarketing o como neurociencias, porque es una manera de impactar en la sensación del consumidor y hacer lo que compre. Entonces es parte de lo que ustedes van a ir desarrollando en sus carreras. Entonces no pensemos que esto se va a quedar en el olvido, porque más adelante lo van a volver a tratar. Bien, entonces, entendido que es grado lógico y que es grado sensorial. ¿Sí? Muy bien. O sea que ustedes ahora ya, en cuanto a lo que es el materialismo dialéctico e histórico, ya el conocimiento de ustedes es lógico. ¿Sí? Ya lo pueden explicar.
Bien, entonces cuando hablamos acerca de los diferentes tipos de conocimientos que el hombre puede tener, hay muchos. Está el conocimiento cotidiano, el conocimiento elemental, los conocimientos teóricos, el conocimiento empírico. Encontramos a las direcciones que puede tomar el conocimiento ordinario del hombre, que pueden ser pseudociencia, protociencia y también lo que es el conocimiento técnico. Entonces, cuando hablamos de los conocimientos cotidianos, decimos que son nuestros conocimientos de rutina, que son nuestros conocimientos que ponemos en práctica en el diario vivir, un conocimiento que carece de plan, porque por ejemplo, cuando usted toma su Uber, ya llamó al Uber y lleva en él, y de repente pues se descompone el carro, ¿usted qué hace? Se baja y toma otro. Usted no dice, voy a hacer un plan de investigación para determinar la problemática del vehículo y por qué se descompuso. No, si hace el plan de investigación no llega donde tiene que llegar. Entonces usted se baja y pues o vuelve a llamarla, puede usar la aplicación otra vez y llama a otra unidad. Eso es parte ahora del conocimiento rutinario. Antes, ¿cómo era? Pues el subirnos en un bus, un número de camioneta o los taxis normales, ¿verdad? Que incluso a veces los vecinos de repente y pues uno ya llamaba a su taxi de confianza o vimos que pasamos por taxis amarillos, blancos, verdes y que ahora pues la tendencia es el Uber, ¿verdad? O los taxis piratas. Entonces, vemos cómo todo eso es parte de nuestra realidad. Por ejemplo, parte de sus conocimientos cotidianos, el bañarnos, los procesos de higiene, el alimentarnos, todo eso es parte de un conocimiento cotidiano, un conocimiento que es muy importante en la vida del hombre, porque es la manera como resuelve sus problemas en el diario vivir. Los seres humanos y los animales específicamente, los hombres cuando somos infantes, cuando somos niños a corta edad, tenemos un conocimiento que se llama elemental, que es un conocimiento básico, es un conocimiento fundamental para adaptarnos y orientarnos en el mundo que nos rodea. Por ejemplo, vemos que un niño lo único que sabe hacer es llorar. Por ejemplo, tiene hambre, llora. Se hizo del 1 y del 2, llora nuevamente. Le duele, llora. Él todavía no sabe hablar. Uno, créanme que cuando los bebés están llorando porque se sienten mal, uno quisiera que el niño dijera, mira, a mí lo que me duele es el estómago porque uno no sabe qué hacer. Uno se alarma porque no sabe qué hacer. Entonces, y el niño llora y sigue llorando porque es la única manera, es el conocimiento que le permite sobrevivir. Si lo vemos en el caso de las aves, por ejemplo, las aves vuelan en cuña, vuelan en V, porque de esa manera pueden romper la velocidad del viento. Si una ave cae, no baja una a traerla, bajan dos, porque nuevamente las tres pueden formar una cuña y seguir volando, si es que el ave se recupera. Si el ave no se recupera, estas dos no se van, esperan que pase un grupo para poderse incorporar. Entonces, eso es conocimiento elemental. Los conocimientos que los animales y que los seres humanos cuando somos pequeños tenemos para adaptarnos al mundo que nos rodea. También dentro de esa gama de conocimientos del hombre encontramos a los conocimientos teóricos. Los conocimientos teóricos son un conjunto de conceptos que están ordenados de manera sistemática, de manera lógica, pero que aún no se han demostrado. Por ejemplo, si ustedes plantearon una hipótesis X ahorita en su plan de investigación, hacen su investigación, pero la hipótesis no se demuestra, eso solo se convierte en una teoría más, así como las teorías de que los terremotos se presentan cada 40 años o de que, por ejemplo, nuestra sombra puede, que por ejemplo en el caso del comportamiento de los animales, cuando hay un fenómeno natural, por ejemplo, nuestro compañero decía, las personas dicen es que los animales presienten y cuando hay un fenómeno natural, aúllan los perros, los gallos cantan y etcétera, y que es una manera de predecir lo que va a pasar. Pero por ejemplo el compañero decía, como mi perrito está acostumbrado no tenía conocimiento del temblor, lo que hizo fue acostarse en la cama de él. Entonces vemos cómo
Si ese conocimiento que decimos nosotros no se cumple en la realidad, únicamente queda en un conocimiento teórico. Y parte también de los conocimientos que el ser humano tiene son los conocimientos empíricos. Lo empírico quiere decir práctico, experimental, experiencia. Muchas de las personas que son albañiles, mecánicos, pintores en nuestro país, muchas veces no asisten a una escuela. Tienen este oficio porque los papás lo practican, porque los abuelos lo practican y lo aprendieron. Y entonces de esa manera es como lo desarrollan. Pero si ustedes le preguntan por qué lo hace de esa manera, porque pues así me enseñó mi papá, pero una base científica o una base técnica de cómo hacerlo, no lo tienen. Únicamente se limita en la experiencia. Por ejemplo, nuestra compañera nos decía que ella tiene un curso de repostería. En el caso de ella tiene técnicas para hacer el pastel. ¿Alguno de ustedes ha hecho un pastel porque mira alguna receta y lo quiere practicar? Yo, licenciada. Ahí, Magali. A ver, cuéntenos, ¿cómo hace usted sus pasteles? Conforme a las instrucciones de la cajita. De nada la más. cajita. Muy bien. ¿Y ya ha practicado hacer otros o solo de caja? También practiqué unos que vi en Facebook, pero como que no me salieron. No salieron mucho, muy bien. Ariana, Sí, igual que Magalí, y con mi hermana y mi prima hicimos una vez un pastel con masa para panqueques. ajá, Y nos quedó bien, pero quedó bien, igual muy bien, guiándonos por las instrucciones. con las instrucciones. O sea, es un conocimiento de práctica, o sea, incluso después llega un momento en que uno ya no mira las instrucciones de la caja, sino que ya base mecánica y saca la harina y pone agua o leche y luego huevitos y bate y va para el horno, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ese es un conocimiento empírico, o sea, lo hacemos por práctica. Aparte de pasteles, ¿qué otras cosas cocinan? ¿Quién más cocina de ustedes? Cortar cabello también. Cortar cabello también, pero ¿lo hacen por experiencia o porque sí asistieron a cursos? Yo, por ejemplo, se le cortaba el fleco a mi hermana y no tenía ningún curso ni conocimiento, solo me fijaba cómo se lo cortaba a la chica que se lo cortaba y cuando necesitaba un recorte, pues yo se lo cortaba de una manera empírica. Por experiencia, ¿verdad? Entonces, eso es empírico. Amarte, Ariana, ¿qué más? ¿Sí cocina? Sí. Sí. ¿Y Igual cocina viendo por mi mamá. receta de su mamá, de su abuelita o porque usted busca en internet y lo hace? Pues yo le pregunto a mi mamá cómo lo prepara y ya yo voy viendo qué le echo extra o Perfecto. qué no. Muy bien. Yasmin, Sí, licenciada, digamos, también así para la cocina, digamos, mi mamá es una, yo también soy así de que, digamos, nos dicen tal y tal cosa como la hiciste, y eso es como que, ay, ¿cómo la hice? Porque es de que me encuentro algo en la refri, yo digo que esto le queda bien y lo he hecho y a ver qué sale. El porqué es de ir inventando conforme la marcha, entonces así es como van saliendo las cosas y luego uno dice, sí, esto queda bien con esto y de repente aprovecharle otra cosa y así. o sea, todo eso, si se dan cuenta, ¿es malo? No. Y es un conocimiento que lo tenemos, es un conocimiento que lo hacemos por la misma práctica. E incluso puede ser que hoy tenemos una receta X y decidimos pues ponerle un ingrediente más. Puede ser que sí funcione o puede ser que no funcione. Decimos, ya no vuelvo a hacer esta combinación, pero es práctico. Es un conocimiento que se basa en la experiencia. De acuerdo a lo que nos narra nuestro texto, nos habla que el conocimiento de las personas, el conocimiento común, el conocimiento ordinario nuestro puede tomar tres direcciones. Por una parte está el conocimiento técnico. Por ejemplo, Magali nos explica, yo miraba cómo le cortaban el cabello y pues apliqué la técnica. Mi compañera que es cultora de belleza, por ejemplo, para cortarnos el cabello, ¿qué aspectos tiene que tomar uno en cuenta para cortar el cabello? Porque a veces uno dice, es que yo quiero que me lo corte así y a veces como que cuando ya nos miramos el corte de cabello, nos desanimamos porque o somos muy gorditas y ya no se mira bien, ¿verdad? Dice Juan Carlos que él para aprender a cocinar solo casi quema su casa. ¿Sí es cierto, Juan Carlos, o es chiste?
Es cierto, Le. Es cierto. Ah, bueno. Y que, bueno, ahí sí que es parte de la experiencia. ¿Pero ahora ya aprendió a cocinar o ya aprendió a quemar la casa? A cocinar, a A cocinar. cocinar. La casa sigue intacta, gracias a Dios. Sí, intacta. Qué bueno, Juan Carlos, me alegra mucho. Bien, entonces, mi compañera que nos hablaba que era cultora de belleza. Con respecto a los cortes de cabello, ¿usted cómo hace los cortes? O, por ejemplo, ¿es lo que el cliente pida? ¿O usted sí, por ejemplo, dice, mire, por las facciones de su cara, por su edad, porque incluso a veces hasta por la edad también nos cortan el cabello de manera diferente? ¿Qué es lo que recomienda? Arturo dice que solo huevitos prepara, es parte de la receta. Sí, yo creo que la mayoría de personas hacen nuestra comida típica. Bien, pero entonces, por ejemplo, en el conocimiento técnico hay una especialización. O sea, ya no se trata de hacer las cosas porque así me dijeron, sino porque hay una base para hacer las cosas. Por ejemplo, en el caso de Jonathan, que él tiene una experiencia en lo que es la mecánica de motos. Él a la hora de decirnos qué hacer, por ejemplo, con la revisión de la moto, usted no llega y dice, bueno, entonces vaya a comprar tal repuesto. No, él enciende la moto, la revisa y con base al diagnóstico ya nos dice cuál es la falla mecánica o incluso, no sé si pasa también como con los vehículos, que existe algún tipo de escáner para ver qué es lo que está sucediendo, Jonathan. Sí, que en las motos de ahora sí existe que escáner para detectar fallas. Ahora en las Muy motos, bien. pero estas son de alta cilindrada. Ahora bajas cilindradas y sí podemos detectarlas manualmente nosotros. Si se dan cuenta, él habló de otro término que dijo alta ¿qué? Cilindrada. Sí, alta cilindrada significa motores más grandes. Y baja Muy bien. cilindrada son motores pequeños. Bueno, si se dan cuenta, otro término. El conocimiento técnico maneja conceptos, maneja terminología, tiene una especialización. Entonces, en el caso de él, pues él habla de términos técnicos y aprendió, me imagino que en un centro o en algún instituto, o fue en algún tipo de mecánica solo como aprendiz en Intecap. Entonces, si nos damos y prácticas. y En prácticas. las prácticas, pues. Muy bien, entonces, si se dan cuenta, el conocimiento técnico es especializado, no se trata de que, encienda la moto y si agarra fuego, pues entonces vemos que tiene, no, o sea, hay un conocimiento especializado. Incluso a veces los expertos dicen, si su carro está fallando, ya no lo sigue encendiendo, porque uno está como que vuelve, que tiene que arrancar, y lo que hacemos es más daño. Entonces, todo ese tipo de recomendaciones nos los va a dar un experto. Ahora bien, la protociencia es un conocimiento embrionario, es un conocimiento que se basa en experimentación, en observación, pero que no tiene fundamento teórico. ¿Quiénes de ustedes han sido conejillos de indias de su abuelita? Por ejemplo, cuando uno tiene, no sé si ustedes escucharon que las abuelitas decían que para embolsar las lombrices había que tomar ajo y agua de hierbabuena. ¿Alguno de ustedes pasó por esa receta? ¿Sí, Adriana? ¿Sí? Bueno, cuando uno tiene dolor de estómago y cuando uno, pues, que si tecito de pericón, que si tecito de manzanilla, mi abuela era una que cuando teníamos problemas de amebas o de parásitos nos daba agua de jacaranda, pero no eran 2, 3 tazas, era hasta que se acababa el bote que ella cocía. Y sin embargo, dice que la jacaranda sí es verdad, sirve para el problema de parásitos, pero si se consume con exceso puede causar ceguera. Eso mi abuela no lo sabía, porque mi abuela sabía que servía para los parásitos, pero hasta ahí nada más. Entonces, es un conocimiento que se basa en experimento, que se basa en un trabajo cuidadoso de observación, pero que no tiene fundamento teórico. La bolsita de ajo para ponerlas en el estómago, dice. ¿Se dan cuenta? Ahí son otros de los secretos, decimos, o de la medicina que aplicaba nuestra abuelita. Y la pseudociencia, la palabra pseudo significa falsa. Para la ciencia, nuestra fe, nuestras creencias en eso que no podemos demostrar, para la ciencia es pseudociencia. Dice que son un cuerpo de creencias que sus seguidores, de manera ingenua muchas veces, otras veces malintencionados porque pues se aprovechan de la fe de las personas y lo ven como sacar dinero a los demás,
hacen que sus seguidores las practiquen e incluso le llaman ciencias ocultas. Por ejemplo, ¿de qué signo somos? Si somos Aries, si somos Libra, si somos Capricornio, cómo es la personalidad, que con quién nos tenemos que unir o casar o hacer novios, porque si no es así, la relación no funciona. Que si, por ejemplo, si pasamos debajo de una escalera, que si se nos atraviesa un gato negro, que si no hay que regalar ni calcetines ni pañuelos porque uno termina peleado, decía mi abuela. Entonces, todo ese tipo de situaciones, ese conjunto de creencias, incluso las supersticiones de que si hay un eclipse y que si las mamás no se colocan los canchos en cruz o que si no se colocan fustán rojo, ¿y dónde encuentro fustán rojo en esas alturas del partido? Si ya ni vestido usamos. Entonces, casi la mayoría usamos pantalón. Entonces, vemos cómo ese tipo de situaciones se manipula a las personas, pero también es una manera en la que existe el conocimiento ordinario de las personas. Entonces, esas son las 3 direcciones que puede tomar nuestro conocimiento. Voy a dejar de compartirles estas diapositivas para compartir con ustedes un video donde nos habla de algunas pseudociencias que la ciencia por ende no acepta, porque para la ciencia todo tiene que ser demostrado, para la ciencia todo tiene que comprobarse a través de la práctica. Entonces, por lo tanto, no los acepta. Entonces, encontré este video que nos habla de las 8 pseudociencias más famosas del mundo y luego, si nos da tiempo, pues miraríamos otro que nos habla acerca de la diferencia entre pseudociencia y ciencia. La ciencia puede ser considerada por muchas razones como uno de los motores primordiales para el avance de la humanidad, ya que gracias a ella el ser humano hoy día vive más tiempo que antes. Tiene la oportunidad de llevar una vida más saludable e inclusive ha podido llegar al espacio. No obstante, la ciencia nace siempre como una idea que después de haber sido puesta sobre los rieles del método científico, es puesta a prueba, comprobada y sus resultados verificados, y solo así puede ser considerada como una ciencia hecha y derecha. El detalle es que hay varias ideas que nomás nunca pasan esta fase de pruebas, ya sea porque no se demuestra su veracidad, porque los resultados de los experimentos no son repetibles, o simple y sencillamente porque la idea en un principio era una total desfachatez. Lo malo es que a veces los autores de estas ideas no comprobadas se aferran a sus teorías al punto que las ponen en práctica, a veces creando nuevos placebos y a veces en verdad poniendo en riesgo a aquellos sobre quienes aplican su pseudociencia. Por lo que no te recomendamos acercarte a estas, las 8 pseudociencias más famosas del mundo. Número 8. La frenología. La frenología es un buen ejemplo de cómo una pseudociencia puede captar la atención del público y hacerse popular. Según las ideas detrás de la frenología, se pensaba que la forma de la cabeza revelaba aspectos de la personalidad y el carácter de un individuo. El médico Franz Gall presentó por primera vez la idea a fines del siglo XVIII y sugirió que las formas en la cabeza de una persona correspondían a las características físicas de la corteza cerebral. Gall estudió los cráneos de individuos en hospitales, prisiones y asilos y desarrolló un sistema para diagnosticar diferentes características basadas en los bultos del cráneo de una persona. Su sistema incluía 27 facultades que creía que correspondían directamente a ciertas partes de la cabeza. Al igual que otras pseudociencias, los métodos de investigación de Gall carecían de rigor científico. Y no solo eso, cualquier contradicción a sus afirmaciones simplemente fue ignorada. Las ideas de Gall le sobrevivieron y se hicieron enormemente populares durante los años 1800 y 1900, a menudo como una forma de entretenimiento popular. Incluso había máquinas de frenología que se colocaban sobre la cabeza de una persona y proporcionaban una medición de las diferentes partes del cráneo y de las características del individuo. Número 7. La acupuntura. La acupuntura es el uso de finas agujas para estimular ciertas zonas y equilibrar el flujo del ki. No se conocen bases anatómicas o histológicas de la existencia de puntos o meridianos de acupuntura. Lleva siendo objeto de investigación científica activa desde finales del siglo XX y sus efectos y aplicaciones siguen siendo controvertidos entre los investigadores, médicos y clínicos. Debido a que es un procedimiento en lugar de una píldora,
El diseño de estudios controlados es un gran desafío, como con los procedimientos quirúrgicos y de otro tipo. Algunas revisiones académicas concluyen que los efectos de la acupuntura son principalmente un placebo y otros encuentran cierta probabilidad de eficacia en condiciones particulares. Número 6. La Flat Earth Society. La Sociedad de la Tierra Plana afirma que la Tierra es plana y tiene forma de disco. Existen diferentes versiones de la Sociedad de la Tierra Plana, pero podemos encontrar su origen desde mediados del siglo XX. La primera organización de este tipo fue creada en 1956 por el inglés Samuel Shenton, quien siguió la doctrina del escritor Samuel Rowbotham, quien propuso que la Tierra es un disco chato centrado en el Polo Norte y rodeado por un muro gigante de hielo, básicamente la Antártida. Sus sentidos y la Biblia avalaban este argumento. Los terraplanistas se escudan en que la tecnología, los efectos especiales, Photoshop y demás, ayudan a continuar ocultando la verdad sobre la forma de nuestro planeta. No es más que la pseudociencia más multitudinaria, pero no por ello más científica. Existen suficientes evidencias de que la Tierra es esférica. Número 5. El megalitismo. Se trata de la inventada conexión astronómica entre muchos monumentos megalíticos. Los seguidores de esta pseudociencia consideran que Stonehenge pudo ser un observatorio y que su disposición, así como la de otros yacimientos megalíticos similares, está orientada según los ciclos celestes. A pesar de que las sociedades neolíticas poseían conocimientos astronómicos relacionados fundamentalmente con los ciclos de siembra y recolección, no hay base sólida alguna de sus implicaciones astronómicas con este tipo de monumentos, pura pseudociencia. Número 4. La energía orgónica. Wilhelm Reich era un psiquiatra enamorado de las obras de Sigmund Freud e incluso llegó a trabajar con él, aunque brevemente. En 1940 se mudó a Estados Unidos y desarrolló sus propias teorías. Una de ellas es el orgón, o teoría orgónica. Según Reich, había demostrado científicamente la existencia de un compuesto que describió como una forma de energía en el cuerpo, que era la manifestación física de la libido, que se acumulaba en el cuerpo hasta que se eliminaba con éxito mediante un orgasmo. Ya saben, muy al estilo de Freud. Reich construyó una máquina que le permitiría estudiar esta energía, cruzando el umbral no solo entre la psicología y la biología, sino también entre las ideas orientales y los métodos occidentales. Llamó a la energía orgón, ya que la había descubierto mientras investigaba la mecánica del orgasmo. Hoy en día todavía existen organizaciones, como el Colegio Americano de Orgonomía, que estudian formalmente el trabajo de Reich y ofrecen la terapia orgón como una opción para el tratamiento de enfermedades que incluyen el trastorno de estrés postraumático, la esquizofrenia, la anorexia y el trastorno obsesivo compulsivo. Número 3. Esto logra demostrar una vez más lo poderoso que es el símbolo de la piedra. Número 3. Una segunda luna. Según el astrónomo Frédéric Petit, la Tierra tiene una segunda luna. Desde un observatorio en Toulouse, Francia, afirmó en 1846 que la presencia de la segunda luna explicaba todas las irregularidades astronómicas con las que otros astrónomos tenían dificultades. Afirmó que esta segunda luna tenía un tiempo orbital de solo 2 horas, 44 minutos y 59 segundos y que en su punto más alejado estaba a unos 3.570 kilómetros de distancia de la Tierra. Nadie tomó en serio sus hallazgos cuando los hizo públicos, pero continuó lanzando nuevos descubrimientos sobre su luna y sus efectos en la luna real y la Tierra durante 15 años después de su descubrimiento inicial. La teoría de Petit podría haber pasado completamente desapercibida para la comunidad científica si no hubiera sido recogida por Julio Verne en su libro De la Tierra a la Luna. La referencia es breve, pero suficiente para levantar los ánimos de los creyentes pseudocientíficos. En 1989, un hombre llamado George Waltemat afirmó haber descubierto que el planeta estaba orbitado no solo por un par de lunas, sino por toda una red de mini-lunas. Número 2. La numerología. Entre las pseudociencias relacionadas con lo paranormal, encontramos a la numerología en un lugar destacado. Se basa en la creencia en una relación entre ciertos números y personas o eventos. A menudo se le asocia con lo paranormal, junto con la astrología y artes adivinatorias similares. A pesar de la larga historia de ideas numerológicas, la palabra numerología no aparece en los registros antes de 1907. Los expertos argumentan que los números no tienen un significado oculto y no pueden por sí mismos influir en la vida de una persona.
Al menos 2 estudios han investigado los reclamos numerológicos y ambos han arrojado resultados negativos. Uno en el Reino Unido en 1993 con 96 personas que no encontró ninguna asociación entre el número 7 y capacidades psíquicas, y otro en el 2012 en Israel con 200 participantes, que fue diseñado para examinar la validez de un diagnóstico numerológico de problemas de aprendizaje como la dislexia, el TDAH y el autismo. El experimento se repitió 2 veces y aún así produjo resultados negativos. Número 1. La iridología. El ojo humano ha sido considerado como una ventana al alma. Durante siglos, los profesionales médicos han estudiado los ojos de sus pacientes para evaluar su bienestar. Si bien nuestros ojos ciertamente pueden reflejar nuestra salud o la falta de ella, el médico húngaro Ignaz von Peszli llevó la idea a un nuevo nivel. Comenzó cuando, según los informes, notó una marca negra en el ojo de un búho al que se le había roto una pata. Aunque el incidente ocurrió cuando él era joven, se quedó con él durante su entrenamiento médico en el Colegio Médico de Viena. Para cuando se graduó en 1867, había estudiado los ojos de innumerables pacientes y había creado una tabla de qué parte del iris estaba relacionada con qué parte del cuerpo. Según von Peszli, cualquier trastorno en el cuerpo podía diagnosticarse buscando cambios en el color del iris. Creyeron firmemente que era absolutamente innecesario realizar un examen físico de un paciente. En cambio, al observar la porción del iris que correspondía con la parte del cuerpo en cuestión, revelaría exactamente qué estaba mal. Lamentablemente, a día de hoy aún hay gremios de iridólogos practicantes que están entrenados para detectar enfermedades y defectos genéticos a través de los ojos. Muchas gracias a ti por ver este capítulo, pero sobre todo muchísimas interesante, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, muchos de esos conocimientos no han terminado el ciclo. Entonces, no pueden ser considerados ciencias, porque para que sea ciencia, tendría que demostrarse y llenar todo ese tipo de características que corresponden al conocimiento científico. Entonces, el hablar de pseudociencia es hablar de un cuerpo de creencias que sus seguidores de manera ingenua manipulan, que de manera ingenua consideran como un cuerpo de ciencias ocultas. Bien, acá nos quedaríamos con respecto a contenido el día de hoy. Igual seguimos conectados unos minutitos más si hay dudas. Si no, nos quedaríamos ahí y nos estaríamos viendo el próximo lunes, ya que este viernes